Buenos días, jóvenes rimondinos. Una semana más en la plataforma Aprende en Casa, semana número 11 de Educación para el Trabajo quinto grado. Como ya sabemos, estamos en la experiencia de aprendizaje número 3, que corresponde hoy día a la actividad 2. Quien les saluda, su profesor Angelo Bantulfe, de la institución educativa Antonio Raimondi. La experiencia de aprendizaje 3, recordamos, se llama Elaboramos artefactos caseros ecológicos para prevenir enfermedades provocadas por la atmósfera contaminada. Recordamos, ya hemos visto la actividad 1 la semana anterior, el 26 de mayo. Corresponde a la actividad número 2, la semana 11, hoy día 2 de junio. ¿Cómo se titula esta actividad? Definimos el problema en el marco de la metodología del Design Thinking. Muy bien, entonces en la actividad 2, la competencia, ya sabemos, gestiona proyectos de emprendimiento económico social. La capacidad que vamos a emplear es crear propuestas de valor. El propósito de la sesión de hoy día va a ser que ustedes apliquen la técnica narrativas históricas, elaboren el POP, ¿qué significa POP? Punto de vista, y formular la pregunta ¿cómo podría? Esto ya lo hemos venido desarrollando, el Design Thinking, así que esta experiencia de aprendizaje 3 también vamos a desarrollar esta técnica. Las evidencias que van a presentar son el cuadro de la técnica narrativas históricas, el cuadro POP, donde se identifica el usuario, la necesidad y la revelación, el nuevo reto con la pregunta ¿cómo podríamos? Ustedes plantearon la semana anterior 1, entonces ese primer reto lo van a escribir de la actividad 1 y abajo el nuevo reto que se acaba de crear en la clase de hoy día para ver las diferencias. Muy bien, entonces empecemos. ¿Qué aprenderé hoy? En la actividad anterior formulamos el desafío y logramos obtener información de las personas a partir de la entrevista. Ahora en esta actividad y con la información recogida, orientada a cómo haríamos para lograr el uso de energías no contaminantes de la atmósfera en nuestra vida cotidiana y así evitar enfermedades crónicas y virales, definiremos cuál es el problema real de las personas. Para ello emplearemos técnicas que nos ayudan a definir el problema. Antes de continuar, vamos a recordar las fases del Design Thinking. La actividad anterior hicimos empatizar, la fase empatizar. En la actividad de hoy día, la actividad 2, vamos a desarrollar la fase definir. Muy bien, entonces el Design Thinking, fase definir. ¿Qué vamos a definir? Significa sobre todo traer claridad sobre el problema, no basado en lo que suponemos, sino en lo aprendido de las personas y su contexto. Por eso se dice que el Design Thinking está centrado en las personas, no en lo que nosotros pensamos sobre el problema, sino en lo que descubrimos respecto al problema a partir de las personas. Técnica narrativas históricas. Esta técnica nos va a ayudar a ver. Realizaste la entrevista y tienes tus apuntes y tal vez la grabación. Tus apuntes son muy valiosos porque a la vez que preguntas y cómo era y eras todo oídos para escuchar, también observas el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, movimientos de las manos, de las extremidades, desplazamientos de la cabeza, las expresiones faciales como la sonrisa, el ceño fruncido, la cara rabiosa o una cara feliz, frustrada, toda una gama de emociones que expresan de manera más o menos instintiva en nuestro semblante. También notaste la postura corporal. Dependiendo de cómo posicionamos el cuerpo, transmitimos emociones. Ahora saca esos apuntes. Ahora corresponde recordar y responder preguntas relacionadas con el desafío que has establecido. Por ejemplo, tu desafío fue: ¿cómo podría elaborar artefactos caseros empleando la energía eólica para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudiquen la salud? En este caso, se podría usar siempre y cuando hayan lugares donde haya el viento necesario para generar ese tipo de energía, ¿no? Continuemos. Ejemplos de técnicas narrativas. Yo voy a colocar en un cuadrito
¿Cómo podría elaborar artefactos caseros empleando la energía eólica para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudiquen la salud? Muy bien, eso es mi título general. Ahora vamos a dividirlo por partes. Historias interesantes. ¿Cuál fue la historia más interesante que te llamó mucho la atención? El ejemplo podría ser el uso de petróleo o gasolina en zonas donde no llega la electricidad para hacer funcionar el motor de una sierra circular en un taller de carpintería. Si nos damos cuenta, aquí tenemos qué cosas hemos obtenido de la entrevista. No van a copiar tal cual la entrevista, sino simplemente lo vamos a distribuir por secciones, ¿no? Interesantes. Motivaciones. ¿Qué le permite, qué le importa más a este participante? Que la o lo motiva. Ejemplo, tiene una fuerte motivación por el empleo de energías no contaminantes de la atmósfera, porque su padre, de quien heredó el taller de carpintería, murió por problemas de enfermedades al pulmón. También lo motiva reemplazar el uso de petróleo o gasolina por la dificultad de adquirirlo en su zona. ¿Listo? Entonces continuamos. Este es el mismo cuadro. Ya la tercera parte sería frustraciones. ¿Qué la o lo frustra? Ejemplo, lo frustra no saber cómo utilizar energías renovables y limpias para el funcionamiento de su taller de carpintería. Interacciones. ¿Qué fue interesante en su modo de interactuar en su entorno? El ejemplo, lo interesante es que valora mucho el cuidado del ambiente y tiene cuidado extremo por el uso de mascarillas para evitar respirar directamente la atmósfera contaminada por los gases de combustión de los motores que usa en su taller, es decir, el humo, ¿no? Muy bien, este cuadrito nosotros vamos a pasar toda la información que hemos obtenido de la encuesta y vamos a elaborar este cuadrito. Esta será tu primera evidencia, el cuadro de narrativas históricas. Recomendaciones de la técnica narrativas históricas. Cada una de las observaciones que debes escribir en una tarjeta, ya sea de cartulina o en un papel recortado a modo de tarjeta, luego podemos pegarlo en una pared o en un papelógrafo. También cada una de las observaciones se puede representar con un dibujo. Coloquemos una observación por tarjeta. En las respuestas de las diferentes personas que has entrevistado puedes ir descubriendo afinidades en las respuestas, coincidencias, divergencias, es decir, cosas que no se asemejan, frecuencias y patrones, e ir agrupándolos en razón de ello. Al final obtendrás un perfil representativo de las personas, con lo cual puedes ya trabajar la técnica punto de vista. Una observación importante, los resultados de la técnica narrativas históricas, el cuadrito que acabamos de desarrollar, nos servirán para definir el problema a partir del punto de vista y establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Es decir, necesito las narrativas históricas para poder pasar al punto de vista y con el punto de vista terminar con la pregunta ¿cómo podría? Es decir, es una cadena, una a continuación de otra. Muy bien, entonces continuemos. Ahora vamos a desarrollar la técnica punto de vista o en sus abreviaturas POV, por su nomenclatura en inglés Point of View. Ya que hemos trabajado anteriormente el punto de vista en las experiencias 1 y 2, sería bueno que lo repases, si no te acuerdas mucho. También puedes observar un ejemplo aplicando el desafío que estamos trabajando. El usuario, la necesidad y el insight o revelación. El usuario vienen a ser las personas que tienen preocupaciones por su salud debido a que la atmósfera está contaminada por el uso de combustibles fósiles. Necesidad, recuerden que la necesidad ya debe empezar con un verbo. Utilizar artefactos o equipos que funcionen con energías limpias. Empieza con un verbo. Porque la pandemia les ha hecho reflexionar sobre la necesidad de tener una vida saludable en un ambiente no contaminado. Entonces, si nos damos cuenta, hay el usuario,
a quienes va destinado la necesidad que empieza con un verbo o la revelación que saqué de mi proceso anterior, que fue mi cuadrito. Muy bien. Ahora realiza el punto de vista de acuerdo a tu desafío. Vamos a poner, ustedes tienen que identificar sus usuarios, la necesidad empezando con un verbo y el insight o revelación. Esta es tu segunda evidencia, el cuadro con el punto de vista. Técnica, ¿cómo podríamos? Una vez establecido el punto de vista, nos corresponde establecer la pregunta ¿cómo podría? O ¿cómo podríamos? Si es en plural. El ejemplo, ¿cómo podría elaborar un artefacto que emplee energía solar para evitar el uso de artefactos que utilizan combustibles fósiles o baterías que contaminen el ambiente? Entonces, en base a este ejemplo, creamos. Después de seguir la secuencia de elaboración de los ejemplos, formulamos la pregunta ¿cómo podríamos? Correspondiente a lo que hemos trabajado. Muy bien, desarrollan su pregunta. Aquí por lo general podríamos colocar el POP que han desarrollado. Esta es tu tercera evidencia, la técnica ¿cómo podríamos? ¿Correcto? Entonces hasta aquí ya tendríamos nuestras tres evidencias. Nos evaluamos, o si desean, autoevaluamos. Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances. Los criterios de evaluación, vamos a ver lo que hemos desarrollado en la clase. Elaboré el cuadro de técnicas narrativas históricas con sus 4 aspectos. Lo logré, todavía no lo logro y qué necesito o qué debo mejorar en mi actividad. Redacté el POP identificando el usuario, la necesidad y la revelación. Lo logré o todavía no lo he logrado. Y el tercero es, a partir del POP, redacté el nuevo reto con la pregunta ¿cómo podríamos? Lo logré y todavía no lo he logrado. Muy bien. Gracias por su atención, estimados alumnos emprendedores. Que tengan una bonita mañana y por favor me envíen su evidencia a mi WhatsApp personal.